Lo dijo en la primera hora. 6:34 en la mañana. Gracias la sintonía, gracias los saludos, gracias la interacción de nuestra audiencia, que se conecta con nosotros a través de las diferentes posibilidades de seguirnos, de escucharnos, de amplificar esta señal informativa, a través justamente de las frecuencias en señal abierta de Sonorama en todo el país, por la internet, por www.sonorama.com.es y nuestra transmisión digital, tanto en Facebook Live cuanto en nuestro canal de YouTube. Tenemos como siempre una muy buena visualización, casi 1,300 personas conectadas. Muy gentil, muy amables por aquello. Y vamos a analizar los episodios de las últimas 24 horas. Yo debo decirles con absoluta franqueza que no me imaginé que le iban a conceder la medida cautelar solicitada a la presidenta de la Asamblea Nacional. Debo decirles así con la seriedad que procuro comentar los temas de la política, y luego de haber conversado anteayer, luego de que presentó la medida cautelar la presidenta de la Asamblea Nacional con algunos juristas, yo concluí de que no había base jurídica para que le concedan la medida cautelar. Porque además, revisando la solicitud de la presidenta de la Asamblea Nacional, hay una serie ahí de cuestiones muy discutibles, ¿no? No solamente semánticas. Cuando confunden en el escrito difusión con defunción, no solamente semánticas, sino también de fondo, ¿no? Establecer inclusive la corresponsabilidad de algunos medios de comunicación en la crisis interna de la Asamblea, lo cual me parece absurdo. ¿Qué tienen que ver los medios? ¿Qué tenemos que ver los periodistas con el hecho de que al interior de la legislatura las bancadas, los legisladores, no se pongan de acuerdo para encontrar soluciones a lo que está pasando en la legislatura? Pero hasta allí pusieron a medios y a periodistas, mencionaron ahí a periódicos, a portales digitales, publicaciones, comentarios. Yo, insisto, a mí me sorprendió la decisión, no estaba en mi radar. Y claro, se provoca una alteración total de lo que debió haber pasado ayer, porque la decisión de la Administración de Justicia se da a las 10:31, 29 minutos antes de la hora para la cual estaba convocada la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional. Y esto obligó a que el asambleísta Fausto Jarrín Terán, que es un hombre de derecho, tiene esa formación, tiene una formación jurídica, es abogado, él entienda que aunque no esté de acuerdo, no haya estado de acuerdo con la medida cautelar, estaba vigente y fue concedida por una autoridad que tiene la posibilidad justamente constitucional de acoger este tipo de solicitudes. Y procedió a retirar el cambio del orden del día, con lo cual la Asamblea ayer no debatió la posibilidad de integrar una comisión pluripartidista ad hoc. Pero después de eso, tomando en cuenta que está vigente la medida cautelar, y la medida cautelar, ¿qué es lo que plantea? El tribunal, los jueces, al haber concedido esa medida cautelar, ¿qué es lo que significa? Significa que no se puede configurar la comisión pluripartidista ad hoc por parte del Pleno de la Asamblea Nacional si antes no se cumple con el procedimiento establecido o consagrado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Me parece que es el artículo 166, ¿no, Belkis? 166 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Revisemos el artículo correspondiente, el 166 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Aquí ya lo tenemos. Ok. Este artículo, que es un artículo extenso, habla justamente de requisitos y el proceso de investigación a cargo, dice, del Comité de Ética, no dice de la Comisión Pluripartidista, pero es que hay una combinación de factores para analizar. Tiene listas las gráficas, don Robert. Vamos con la última, la tercera, la que le envié. Exacto, ese es el texto del artículo 18
de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que habla sobre la cesación de funciones de autoridades. Este es un primer elemento. El texto del artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que dice: la cesación de funciones constituye la terminación definitiva de las actividades inherentes al cargo de presidenta, vicepresidente o vocal del Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional. Esas autoridades cesarán en sus funciones por los siguientes motivos: cumplimiento del periodo para el que fueron elegidos, no es el caso. La presidenta Yori, el vicepresidente Saquicela, la segunda vicepresidenta Guamaní y los 4 miembros del CAL fueron elegidos para 2 años. Es decir, ellos deberán cumplir funciones hasta el 13 de mayo del 2023. No es el caso, entonces. Renuncia a su calidad de asambleístas, tampoco es el caso, porque no han renunciado. Renuncia a su dignidad como miembros del CAL, no es el caso, porque ellos están allí, los 7. Destitución. Esta es la causal que se busca. El numeral 4 de este artículo 18, cesación de funciones como asambleísta por cualquiera de las causas establecidas en la Constitución y la ley. Ejemplo, ya le pasó a Bella Jiménez. Ya, Bella Jiménez fue destituida de su condición de asambleísta, pero cesada además en sus funciones como segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional por un hecho de corrupción que se supone estaba siendo investigado por la Fiscalía General del Estado, y dice por muerte. La destitución de autoridades de la Asamblea Nacional prevista en el número 4 de este artículo requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta del Pleno de la Asamblea Nacional. Es decir, si mañana pasado el Pleno decide destituir a Guadalupe Llori como presidenta de la legislatura, requiere al menos 70 votos. Esa es la mayoría absoluta del Pleno de la Asamblea Nacional. Y procederá en caso de incumplimiento de funciones luego de un proceso sustanciado por una comisión pluripartidista ad hoc de 5 miembros designada por el Pleno de la Asamblea Nacional con el voto favorable de la mayoría absoluta. Bueno, resulta que no existe esa comisión pluripartidista ad hoc, el Pleno no la ha podido integrar, y la idea era hacerlo el día de ayer a través de un cambio del orden del día. No me le quite el artículo todavía, deme un segundito más, Robert. Pero ahí añade, y aquí viene la discusión, los plazos y el trámite de destitución de autoridades de la Asamblea Nacional será el mismo establecido en esta ley para la destitución de asambleístas. La destitución del cargo de las autoridades no implica destitución del cargo de asambleístas, pero dice, repito, los plazos y el trámite de destitución de autoridades de la Asamblea Nacional será el mismo establecido en esta ley para la destitución de asambleístas. Gracias, don Robert. Aquí es donde se genera la discusión, porque la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que para la destitución de asambleístas tiene que haber una denuncia. Y ahí es donde la presidenta de la Asamblea Nacional, al recibir, o mejor dicho, al presentar esta medida cautelar que finalmente fue concedida por un tribunal, utiliza como argumento el artículo 166 de la Ley Orgánica. Es muy complejo lo que estoy diciendo, pero hay que entenderlo o hay que leerlo para tratar de intentar comprender toda esta controversia que mantiene paralizada la Asamblea Nacional. Más allá de que ayer casi agotaron el orden del día, casi, porque se entramparon, para variar, en un tema que es el del juicio político al procurador. Pero la Asamblea, sobre temas de fondo, la Asamblea está entrampada justamente producto de estas broncas políticas entre sus integrantes. La presidenta invoca el 166, que dice requisitos y proceso de investigación a cargo del Comité de Ética. Dice, la solicitud de investigación y sanción a un legislador que haya incurrido en infracciones señaladas en el artículo 127 de la Constitución y 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se presentará a través de una denuncia que cumplirá con los siguientes requisitos. Tiene el otro gráfico, don Robert. No los grafiquitos, sino el texto del otro que teníamos ahí. Ese mismo. Deberá ser presentada por uno o más asambleístas y será respaldada con al menos el 10% de los miembros de la Asamblea Nacional, o sea, con al menos 14 firmas de respaldo, el 10%. La denuncia contendrá el reconocimiento de firma ante notario público, los nombres y apellidos de la o el asambleísta denunciado,
La denuncia será motivada exponiendo los hechos en los que se funda y la prohibición en la que haya incurrido la o el asambleísta denunciado. Se acompañará la denuncia a los documentos en que se basa o el anuncio de las pruebas materiales, testimoniales o documentales que se disponga y la forma en que se le notificará cualquier actuación dentro del proceso investigativo y la solicitud de que se notifique a la o el asambleísta aludido para que ejerza su derecho a la defensa. Gracias, don Robert. Ya. Todo esto dice la ley. Ayer el asambleísta Esteban Torres Cobo hizo esto. O sea, finalmente, ante la medida cautelar les dice no es que no pueden denunciar a la presidenta o no es que no pueden llevar adelante un proceso de destitución. Eso no dice la medida cautelar. La medida cautelar dice, señores, le vamos a conceder a la presidenta de la Asamblea Nacional esta acción constitucional de medida cautelar para que ustedes no incorporen el cambio del orden del día y no debatan una resolución para conformar una comisión pluripartidista si antes no cumplen con este procedimiento que acabo de leer, consagrado en el artículo 166 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Qué hace ayer Esteban Torres Cobo, el jefe de la bancada del Partido Social Cristiano en la Asamblea Nacional? Utiliza este argumento luego de la medida cautelar y formalizó una denuncia por incumplimiento de funciones. Esa es la causal por la cual en este momento, yo por eso en el Twitter decía ayer, que la presidenta de la Asamblea gana una batalla, pero no termina ganando todo. Creo que la presidenta Yori ha ganado tiempo en este momento, con esa medida cautelar. Ha ganado tiempo porque además, si se sigue este procedimiento, el CAL que ella preside tiene que calificar esa denuncia. Yo me imagino que cuando el CAL conozca, y aquí también hay un detalle, la presidenta Yori, como es quien convoca a las sesiones del Consejo de Administración Legislativa, ella pone los temas a conocimiento del CAL. Habrá que ver si la presidenta Yori cumple con los plazos que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa para que este tema lo someta a conocimiento del Consejo de Administración Legislativa CAL, en cuyo caso ella tendrá que abstenerse de participar de esa sesión porque ella es la denunciada. Diario El Universo da cuenta que la petición fue presentada por el asambleísta Esteban Torres, él es el jefe de la bancada social cristiana, que en el documento pide que la denuncia sea tramitada por la Comisión Pluripartidista ad hoc, la misma que una vez presentada, será obligación del Consejo de Administración Legislativa disponer al Pleno de la Asamblea Nacional su inmediata conformación. A fin de que una vez sustanciado el trámite correspondiente, se disponga la sanción a Guadalupe Yori Abarca en su calidad de presidenta de la Asamblea y por lo tanto primera autoridad del CAL, del Consejo de Administración Legislativa, por haber incumplido funciones y se proceda a su destitución. ¿Cuáles son los argumentos? Esteban Torres menciona dos argumentos o dos incumplimientos. El primero hace alusión a la apelación a la presidencia planteada por el legislador Torres, por el propio Esteban Torres, en la sesión del 24 de febrero, la sesión número 766. ¿Se acuerdan? Que aquí presentamos incluso el momento que la presidenta se sale, luego de que le apelaron y se quedó el vicepresidente Saquicela y les apagaron las luces y les apagaron los micrófonos. A esa sesión se refiere. Una vez agotado el tratamiento de los cambios del orden del día de dicha sesión, el asambleísta de una errónea Aliaga solicitó de manera reiterada y por medio del sistema electrónico un punto del orden del día, el mismo que fue omitido ilegalmente por parte de la presidenta Yori, ante lo cual se presentó la apelación. Ese es el primer incumplimiento que alude el asambleísta Torres. Y el segundo tiene relación a la no reinstalación de las sesiones 766, que hasta ahora no se reinstala. La sesión 766, en donde consta, por ejemplo, el primer debate del proyecto de reformas respecto del uso progresivo de la fuerza. Hasta ahora. Tanto que hablaban de que la seguridad, que el apuro, que no sé qué, hasta ahora. Desde el 24 de febrero. Estamos 6 de abril. Pero desde el 24 de febrero no se reinstala esta sesión. Desde el 24 de febrero. Para que se den cuenta cómo las broncas políticas de nuestros políticos impiden que se pueda tramitar adecuadamente un proyecto de ley que nos dijeron que era urgentísimo. Desde el 24 de febrero. Dice, no se ha reinstalado esta sesión, tampoco la 759, en el plazo de 30 días.
lo cual, dice el asambleísta Torres, habría incumplido el artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, en que se establece que si en una sesión no se agota el debate de todos los temas del orden del día, los no tratados serán abordados de preferencia en la siguiente sesión. Eso no ocurre. En ningún caso el plazo para el tratamiento de los puntos pendientes podrá exceder el plazo de 30 días. ¿Saben qué? Hay sesiones que yo conozca, hay sesiones suspendidas inclusive desde periodos anteriores, en las cuales no se agotó todo el orden del día. No se agotó todo el orden del día. Yo me acuerdo que había sesiones suspendidas desde la época del Corcho Cordero. Yo no sé si todas esas ya se evacuaron. Pero había sesiones suspendidas. Aquí no se ha cumplido. No solamente pasa con la señora Yori, pero ha pasado en otros periodos, con otros presidentes. Ha pasado con el Corcho Cordero, pasó con la señora Rivadeneira, pasó con el doctor Serrano, con la señora Cabezas, con el señor Litardo. De sesiones suspendidas más de 30 días, pero hay una clara omisión de carácter legal que cita el asambleísta Esteban Torres. ¿Con esto qué debe ocurrir? Pongamos el otro grafiquito, por favor. Vamos a graficar. Este gráfico es cortesía del doctor Pablo Santillán Paredes, a quien le agradezco públicamente. Me robé de su cuenta Twitter, pero cito la fuente. Doctor Santillán, que sé que nos escucha, le agradezco públicamente, porque con esto nos permite entender cómo son los plazos y lo presento públicamente a la audiencia que nos sigue a través de la transmisión digital, que está bien enganchada, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Tenemos casi 2,000 personas conectadas, increíble, gracias. A ver, este grafiquito da cuenta que la presidenta recibe la denuncia y remite al CAL en 3 días. Eso es obligatorio, eso dice la ley. Ayer se ingresó la denuncia por parte de Esteban Torres, y entiendo que también hay una denuncia de UNES que ya les voy a contar cómo es, pero la denuncia de Torres es directamente contra la presidenta de la Asamblea Nacional. Ya ingresó al área de gestión documental, o sea, de recepción de documentos de la Asamblea, y esto tiene que recibir la presidenta y remitir al CAL en 3 días. El CAL tiene 5 días para calificar. Si no cumple la denuncia, el CAL puede devolverla a quien presentó la denuncia y le da un plazo de 3 días para que complete esa denuncia. O sea, si el CAL considera, analizando la denuncia del asambleísta Torres, que está incompleta, se la devolverá y se abrirá un plazo de 3 días para que el asambleísta Torres la complete. Calificada la denuncia, el CAL ordena al secretario general que remita. Ahí dice comité de ética en 5 días, pero ¿qué es lo que pasa? Aquí cambiamos la denominación. No sería comité de ética, sino comisión pluripartidista. Y aquí podría haber una discusión, porque la comisión pluripartidista no ha sido conformada. O sea, yo entendería, que si el CAL califica la denuncia del asambleísta Torres, tendría la presidenta de la Asamblea que convocar una sesión de pleno para que el pleno conforme la comisión pluripartidista. Entiendo que este procedimiento muy específico que les estoy diciendo no está escrito textualmente en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esto, de que luego de calificar la denuncia se conforme la comisión pluripartidista. Yo les digo esto porque capaz que por ahí se hacen los locos, dejan que pasen los días, quién sabe. Pero ese es el procedimiento que dice el 166 sobre el comité de ética. Calificada la denuncia, se ordena que se remita a la comisión pluripartidista, en este caso, en 5 días. La comisión aboca conocimiento en 3 días y notifica a las partes, en este caso, a la presidenta Yori y al denunciante, la asambleísta Torres. Habrá 10 días de plazo para que la presidenta Yori presente sus pruebas de descargo y el asambleísta Torres presente sus pruebas de cargo. Luego, en 5 días, se elabora el informe. Luego se aprueba dentro de 72 horas ese informe, o sea, 3 días, y se envía a la presidencia de la Asamblea Nacional. Si no hay informe, el presidente del Comité de Ética o de la Comisión Pluripartidista remitirá uno en 2 días. O sea, sí o sí tiene que haber informe. O sea, esto no se puede quedar en el aire, ni en el limbo, de que no hubo votos, ni nada. No, no, no. Aquí tiene que haber un informe, o de la Comisión Pluripartidista o de quien presida esa comisión,
y con informe el presidente o la presidenta en este caso pondrá en el orden del día dentro de 5 días. Vamos sumando. 3, 6, 11, 14, 24, 29, 32, 34, 39. Más o menos 39 días estamos hablando. Si se cumplen estos plazos, estamos hablando de que a partir de ayer, corren alrededor de 39 días para que haya una definición sobre si efectivamente se emite un informe para conocimiento del Pleno que recomiende o no la destitución de la presidenta de la Asamblea Nacional. 39 días. Gracias, don Robert. Creo que ahí está clarísimo. Creo que no hay donde perderse. ¿Cuál es el procedimiento que se tiene que seguir? Siempre y cuando se cumplan esos plazos. Hablamos de un plazo fatal de 39 días para que el Pleno de la Asamblea Nacional se reúna, más o menos, y tome una decisión sobre la situación de la presidenta de la Asamblea Nacional. Este es en un escenario, el de la denuncia presentada por el asambleísta Esteban Torres. Pero les pongo otro escenario más. La bancada de UNES denunció a los 7 integrantes del CAL. Y aquí yo sí creo que puede haber problemas. Porque ¿quién va a calificar la denuncia? Vuelvo a citar a Diario El Universo. Dice la nota del Universo: la bancada de UNES presentó ayer, 5 de abril, una denuncia en contra de los 7 miembros del CAL, de la presidenta Yori, del primer vicepresidente Saquicela, de la segunda vicepresidenta Guamaní y de los 4 vocales, de Darwin Pereira, que fue separado de Pachacutic, pero que representa a Pachacutic, de Natalie Arias, que pertenece a Creo, pero que representa al bloque de Acuerdo Nacional El BAN, de Ronnie Aliaga, me imagino que no presentaron contra él, ¿no? Aunque dice a los 7 integrantes. Ronnie Aliaga es integrante del CAL, el asambleísta de UNES. ¿Y quién me falta del CAL? Joana Moreira, ¿no? Por Izquierda Democrática. Son los 7 integrantes del CAL. El argumento es, por supuesto, incumplimiento de funciones en el trámite de los 2 proyectos de ley que planteaban la derogatoria de la ley tributaria. La denuncia la formalizaron los legisladores de UNES, Viviana Veloz, Luisa González, Blasco Luna y Fausto Jarrín. Este último señaló que con esta denuncia se quita el pretexto a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, para que proceda a conformar la comisión pluripartidista. Por eso de ahí el procedimiento que les acabo de mostrar. Que investigue el accionar de los 7 miembros del CAL que preside Llori. Antes, dice, se presentó la denuncia del Partido Social Cristiano. Se habla de la denuncia contra los 7 miembros. Se refiere al tema del tratamiento de los proyectos derogatorios de la reforma tributaria, entre otros aspectos. Mi pregunta es, si el CAL tiene que calificar, y si los 7 miembros del CAL han sido denunciados, ¿quién va a calificar? Al respecto, si mal no recuerdo, el jurista Néstor Toro y Nostroza, que también conoce de temas legislativos, planteaba este escenario en su cuenta Twitter. Justamente este escenario. Decía Néstor Toro que más allá del conflicto de intereses evidente, ¿qué pasa si se denuncia a la mayoría o a todas las autoridades del CAL? ¿Quién califica? ¿Qué se hace en ese caso si el CAL queda sin quórum? Dice Néstor Toro y Nostroza, basta también ver las atribuciones que tiene el CAL, calificar proyectos de ley, imponer sanciones administrativas, admitir a trámite juicios políticos, admitir a trámite indultos y amnistías, calificar denuncias por prohibiciones en que incurran asambleístas, pero no está establecido en ningún artículo que el CAL tenga la atribución de calificar denuncias por incumplimiento. Allí puede haber otro vacío de funciones de las mismas autoridades. El sostener que porque el artículo 18 diga que se seguirá el mismo trámite que para destituir a un asambleísta y por ello interpretar que el CAL debe calificar denuncias en contra de sí mismo, es por decirlo menos arbitrario. En este caso, al no existir expresamente en la Ley Orgánica de la Función Legislativa quién tiene que calificar las denuncias por incumplimiento de funciones del CAL, le corresponde, cree Néstor Toro y Nostroza, al Pleno de la Asamblea Nacional, como máximo órgano de decisión, decidir quién calificará y debería ser la comisión pluripartidista. Hay un vacío en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
que puede desembocar en otro, como dice acá el señor ingeniero Páez, otro relajo. Y la Asamblea va a seguir entrampada si esto no se soluciona en el corto plazo. Y creo que hay un tema adicional, gracias doctor Mendoza, un tema adicional, un documento que presentó el asambleísta de Santo Domingo de los Áchilas, Gruber Zambrano, que llegó auspiciado por el Partido Social Cristiano, pero que ahora forma parte, es independiente, y entiendo que forma parte de la bancada del BAN. Dice, asambleístas denunciados, Guadalupe Llori, Virgilio Saquicela, Yesenia Guamaní, Darwin Pereira, Natalie Arias, Ronnie Aliaga, Joana Moreira, o sea, todos los miembros del CAL. Igualmente ha presentado otra denuncia. Esto no lo sabía. Este detalle no lo sabía. Gruber Zambrano también ha presentado una denuncia. ¿Qué dice? Cita los artículos el 18 y el 166 que acabamos de leer y pide que se proceda a la conformación de la comisión pluripartidista que sustancie la investigación correspondiente y se emita el informe para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. Otra denuncia. Entonces ya no son dos, son tres. Tres denuncias. Una de Esteban Torres, social cristiano, una de Ronnie Aliaga, de UNES, perdón, una de cuatro asambleístas de UNES, entre ellos Fausto Jarrín, y una denuncia presentada por Gruber Zambrano. Tres denuncias en contra de las autoridades de la Asamblea Nacional. La de UNES y la de Gruber Zambrano contra los 7 integrantes del CAL, la de Esteban Torres contra la presidenta de la Asamblea Nacional. Así está el relajo. Me he tomado el tiempo para explicarles cómo está el relajo en la Asamblea Nacional. Justamente mi doctor Javier Aguilar, que está en sintonía, me decía, me traía a colación el tema de la denuncia de Gruber Zambrano que me acaba de llegar. Yo no tenía conocimiento. No tenía conocimiento de aquello. 3 denuncias. ¿Se dan cuenta el relajo en el que está la Asamblea? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y claro, aquí, por ejemplo, Bernardo Reynoso en el YouTube me dice algo que es real. En derecho público se hace únicamente lo que dice la ley y la Constitución. No hacerlo violaría nuevamente la Constitución y la ley. Consiguientemente deberían ser denunciados y destituidos asambleístas. ¿Qué pasa con el vacío que puede haber en la ley? Puede haber un vacío. Y vean, no descarten. Le vamos a preguntar más adelante acá a nuestro invitado, el representante jurídico de la Asamblea Nacional, es el procurador jurídico de la Asamblea, que visitará nuestra mesa de trabajo ya mismo para justamente conversar con nosotros, el doctor Santiago Salazar, coordinador jurídico de la Asamblea Nacional. Va a estar con nosotros para explicarnos un poquito este detalle. Pero vean, me he tomado el tiempo del comentario y he abundado en detalles para que ustedes un poquito entiendan qué dice la ley, qué es lo que debería pasar, y estemos expectantes de si se hacen los locos, violan los plazos, violan las disposiciones, se inventan nuevas leguleyadas y se prolonga esta crisis interna de la Asamblea, que es muy cuestionable, porque en el medio esta Asamblea Nacional está paralizada, porque en el medio los legisladores no han podido evacuar con prontitud una serie de temas que están pendientes y cuyo trámite se ha demorado más de la cuenta. Yo creo que esto de que el 24 de febrero se suspendió una sesión que hasta hoy no se ha reanudado. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el 24 de febrero hasta la fecha de hoy? Y no se reinstala la sesión para el primer debate del proyecto de reformas para clarificar el alcance del uso progresivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional, que nos dijeron que era urgentísimo, pero resulta que tiene más de un mes, casi mes y medio, esperando, y no termina de reinstalarse esa sesión. Tampoco aquella en la cual se tiene que dar paso al segundo y definitivo debate del proyecto de reformas a la ley de comunicación, que fue la primerita que presentó el presidente Lasso. La primerita. Y que hasta ahora no llega el segundo debate,
porque constaba en la agenda de una sesión que fue suspendida la semana anterior, de la sesión en la cual además se debía conocer qué iba a pasar con el juicio político al Contralor General del Estado subrogante. Y ayer la Asamblea Nacional, hablando de juicios políticos, no logró ponerse de acuerdo y tomar una decisión respecto de si habrá o no juicio político al Procurador General del Estado, al doctor Íñigo Salvador Crespo, tomando en cuenta que la ley orgánica, ahí hay otro vacío, no prevé que un legislador pueda retirar un pedido de juicio político que ya fue presentado, que fue calificado y que fue remitido o derivado a la Comisión de Fiscalización y Control Político. ¿Se dan cuenta todo el relajo? Sí se dan cuenta. Esto es lo que vivimos a nivel político en el Ecuador. Es toda una barbaridad. ¿Qué dicen por acá? Veamos qué nos dice el coordinador jurídico de la Asamblea, que estará más adelante con nosotros. Bueno, 7:05, me tomé el tiempo, espero no haberles aburrido, pero la idea era que ustedes tengan conocimiento de lo que dicen las normas legales para observar y vigilar lo que debería pasar en la Asamblea Nacional si es que ahora sí hacen las cosas adecuadamente, tomando en cuenta que la presidenta de la Asamblea ha logrado ganar una primera batalla, pero no termina garantizando su estabilidad, porque va a depender de lo que pase en el CAL y de lo que luego ocurra en la Comisión Pluripartidista y lo que finalmente conozca el Pleno de la Asamblea Nacional. Luego de que se cumpla todo este procedimiento, la Asamblea requerirá al menos 70 votos para destituirla. Seguramente algunos me dirán, pero ¿y qué pasó con José Serrano en 2018? Para 2018, este procedimiento que les acabo de mostrar no estaba establecido. Y por eso en 2018, el Pleno de la Asamblea destituyó al entonces presidente de la Asamblea Nacional con una simple resolución sin un procedimiento previo. Así pasó. Y así ocurrió con casos anteriores, como cuando el Pleno del Congreso destituyó en abril de 2005 a Mar Quintana Vaquerizo, o como cuando en 1990 el Congreso destituyó a Berroes Bucarán, tal cual, con una resolución del Pleno. Aquí hay un procedimiento consagrado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Veamos qué pasa. Bueno, 7:07. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.